Shalom, shalom, ¿cómo están? En un resumen de la Parashá Vaishlach que publicamos esta semana, puse 10 preguntas, que son estas que están acá, y un usuario habitual del canal hizo este comentario con las respuestas, que vamos a ir comentando porque algunas son bastante originales. Vamos a la primera pregunta: ¿cómo se prepara Jacob para su encuentro con su hermano? Y puso Javier PL. Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esab con mucha plegaria al Eterno. Es incompleto. No solamente se preparó con plegaria, no hizo solamente la parte religiosa, entre comillas, sino que se preparó para la guerra, adiestrándose, entrenándose, teniendo las armas necesarias, la estrategia y las tácticas, y también separando el campamento para que si caía el enemigo no murieran todos. Y aparte, intentó la parte diplomática. ¿Por qué? Porque hizo que le llegaran a su hermano palabras de elogio junto con regalos muy caros. Por lo tanto, no es solamente la plegaria. Jacob no era un hombre que se quedaba con que la fe resuelve todo, sino que sabía que la fe, la emuná en realidad, debe ser acompañada de acciones. Somos socios de Dios, no somos un apéndice de Dios, aunque en la realidad sí lo somos, pero en la práctica Dios no quiere que nosotros nos sintamos un apéndice. Quiere que tengamos nuestra independencia, nuestra actitud debe estar acompañada de nuestra fe. La 2. ¿Qué diferencia al nombre Jacob de Israel? Y puso Javier: Jacob significa luchador y o engañador, mientras que Israel significa quien lucha con la protección de Dios. Ambas incorrectas. Jacob significa originalmente que está agarrado al akev de su hermano, al tobillo de su hermano, pero también viene de la palabra ekev, que es consecuencia, pero también es una cosa que puede ser engañosa. Así que engañador ahí no es tan incorrecto. Luchador no, no es la palabra luchador. Israel significa, literalmente, cuando le fue puesto el nombre, es Kisarita im Elohim im Nashim Batujal, que es: pudiste luchar contra poderosos y también contra hombres y tenés la capacidad de vencerlos. Así que no es quien lucha con la protección de Dios. En todo caso, quien lucha contra eminencias o contra seres angelicales o contra hombres poderosos y los vence. No es que lucha con la protección de Dios, ahí Dios no tiene nada que ver. O también es Yashar el recto, el derecho, al contrario del otro que era el torcido. En este caso es el recto, el derecho, el que se comporta de una manera honesta. La 3. ¿Qué está prohibido comer a raíz de un suceso de esta sidra? Y puso Javier: está prohibido comer lentejas, como las de las primogenituras de Saba y Jacob, salvo que sea en el duelo por alguien que muere. Es costumbre comer, entre otras cosas, lentejas, costumbre judía, comer lentejas en el caso de duelo, pero es una costumbre, no es una obligación, no es un mandamiento, y se puede comer lentejas siempre que uno tenga ganas y le guste. Entonces, lo que está prohibido, y lo dice textualmente la Torá, para los hijos de Jacob, los hijos de Israel, es comer ¿cómo se llama esto? ¿El nervio ciático? Eso está prohibido. El Gidan Aye se le llama en hebreo el tendón de, de la parte trasera. ¿Por qué está prohibido comer el Gidan Aye, el tendón ciático? Debería buscar el nombre en español como es correctamente. Está prohibido porque el ser celestial, el ángel, la conciencia, o quien sea que peleó Jacob, que es una de las preguntas más adelante, creo, le golpeó en la cadera y le dejó lastimado. Y por tanto, en recuerdo a eso, no se come el gid anayé. Las lentejas no está prohibido en ningún momento comer lentejas. 4. ¿Por qué lloró Jacob en el reencuentro con su hermano? Jacob lloró al encontrarse de vuelta con su hermano porque Jacob era tan buen hermano que se posternó 7 veces a Esab en señal de amor y humildad. Pero no dice por qué lloró, querido Javier. La respuesta es: lloró de emoción. Se emocionó de encontrarse con su hermano, de tener el perdón de su hermano, de reconciliarse con su hermano. Lloró por amor, sí, pero no se arrodilló delante de su hermano 7 veces y por eso lloró. La explicación de los sabios dicen que lloró porque Jacob vio que su hermano, descendientes de su hermano, iban a causar la destrucción del templo, etc. Esas son explicaciones de los sabios, pero lloró por ternura también. La 5. ¿Cómo se vengaron los hermanos por la seducción de su hermana? 5. Los hermanos se vengan de Yusef, no es Yusef, no es en árabe esto, es Yosef. Los hermanos se vengan de Yosef, en todo caso José sería, por envidia, pues Jacob tenía a Yosef como hijo favorito. Estamos hablando de la parashá Vaishlach y eso de la parashá siguiente, Vayeshev. Acá los hermanos que se vengan son
Shimón y Leví, que se vengan del pueblo de Shechem, porque su príncipe sedujo de manera impropia e incorrecta a Dina, la hermana de Shimón y Leví, y lo que hacen es, dicen que se hagan en la circuncisión todos los varones, al tercer día, cuando estaban muy dolidos, con fiebre, etcétera, matan a la población. Yosef acá no pincha ni corta. 6. ¿Quién muere en esta para allá? En esta para allá muere el ángel de la muerte, que luchó contra Jacob hasta el amanecer. No, no era el ángel de la muerte y no muere. El ángel o quien sea que peleó con Jacob sigue vivo. Siguió vivo, va por lo menos en ese momento. Y no muere el ángel de la muerte. Con suerte va a morir en la época mesiánica. Pero el que muere acá es según el Midrash, no en la para allá, según el Midrash Abraham, porque Abraham ya había muerto en la para allá anterior. ¿Quién muere acá? Qué buena pregunta. ¿Recuerdan quién era la esposa preferida de Jacob? Rachel. Muere Rachel al parir a su hijo Binyamin. Es una muerte trágica, lamentable, espantosa. Ocurre en esta para allá. Muere alguna otra persona también está para allá, pero no, el ángel de la muerte no. El 7. ¿Convivieron Esaú y Jacob luego del reencuentro? Que puso nuestro amigo. 7. Jacob y Esaú no volvieron a vivir juntos, pues Jacob estuvo en el exilio de Labán su suegro. El último hijo de Jacob fue Rubén. El primer hijo de Jacob fue Rubén, no el último. El exilio, volvía del exilio Jacob, acá a la vuelta, así que no tiene nada que ver el exilio de Labán, porque estaba volviendo del exilio justamente. No vivieron juntos porque Jacob decidió que no, que era lo mejor para él y para su hermano vivir separados. Estaban en buenas relaciones, se mandaban cartitas de Shana Tová, se mandaban besitos y abrazos en los cumpleaños, cumplían el mismo día, pero no vivieron juntos para preservar la integridad de ambos. Y la 8. ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último hijo de Jacob? Eso sería lo de arriba. No, no fue Rubén. Ese fue el primero. El último fue Benjamín. La 9. ¿Por qué supones que ocurrió esta misteriosa lucha la noche anterior antes del reencuentro de los hermanos? Y no puso nada para la 9, porque era una lucha de Jacob consigo mismo, con su conciencia, para ver cómo podía mejorar él, para tener una reconciliación real con su hermano. Esa es una de las respuestas. La otra, porque Esaf mandó un espía para hacerle daño a Jacob. Esa es otra respuesta. Porque Esaf mandó un espía y lo encontró Jacob. No le quería hacer daño al espía, solamente espiar. Y se agarraron ahí a las piñas. Esa es otra respuesta. Otra respuesta era el ángel de Esaf que estaba ahí presente. Esa es otra respuesta. Y puede haber más respuestas. Pero no era el ángel de la muerte. ¿A quién venció Jacob? Jacob venció al ángel de la muerte. No, Jacob venció al ángel enviado por Dios o por Esab o a su propia conciencia. En realidad, a quien venció Jacob es a sí mismo. Jacob venció a Jacob. ¿Por qué? Pues se dio cuenta que había estado viviendo muchas mentiras en su vida, había engañado. Por más que tuviera excusas y pudiera justificar sus engaños, él se dio cuenta, no puedo ir por este camino, tengo que vivir un camino de rectitud, de compasión, de misericordia, de bondad. Ser alguien que está en el medio entre la abundante bondad de Abraham, que no es buena, tanta abundancia de bondad, porque termina hundiendo a los que reciben esa bondad, y no puedo estar viviendo en el extremo rigor, severidad de mi papá Yitzhak. Voy a llegar al punto medio, donde encuentro una vida de misericordia, de amplitud, de encuentro. Así que Jacob se venció a sí mismo. Y, si queremos ser literales, venció de cierta forma al emisario, al ángel, al malach, al ish, que estaba con él peleando en la noche. Estas son las respuestas a las preguntas dejadas esta semana para el resumen. Alguna otra persona mandó otras respuestas que eran bastante correctas. Estas nos dejaron pensando muchas cosas, las que nos mandó Javier. Me interesaría saber de dónde sacó las ideas que tuvo, si las leyó en algún lado. Si las leyó en algún lado, no es una buena fuente de información. Si la sacó de ChatGPT o similar, parece que estuvo fantaseando mucho ChatGPT. Y si son que salió de su conocimiento, Javier, es un buen momento para ponerse a estudiar los textos en serjudío.com. No porque sea el mejor sitio web judío, sino porque lo tiene a mano, está en español y espero que lo pueda usar. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan conocimiento, luz, salud, paz y bendiciones.